Hola Rosana, buenas tardes. Hola Carmen. Te quiero agradecer que quieras participar en esta investigación que estamos haciendo desde el archivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, eh, cuyo objetivo es rescatar memoria de mujeres que vivieron, que fueron sobrevivientes o que conocieron el periodo dictatorial que fue bastante largo, un poco como un deber de memoria porque consideramos que eh, las mujeres han sido un poco borradas de la historia o puestas en segundo o tercer plano después de los hombres, de todo lo que ha pasado. Parece que esto hubiera sido eminentemente masculino, porque los abogados casi siempre son hombres, porque los que han testimoniado, porque los dirigentes sociales eran hombres, pero la realidad es otra, ya que, aunque la historia no lo consigne, las mujeres se tuvieron que organizar casi del día uno, primero para saber qué pasaba con sus cónyuges, hijos, hermanos, etcétera, que estaban cayendo presos. En segundo lugar, para sobrevivir y poder llevar adelante, hacerse cargo de la familia en realidad. Bueno, yo creo que en mi caso es distinto porque yo vengo de una familia de mujeres poderosas, empoderadas, y que son las que del día uno asumieron el rol de cuidar a la familia, de cuidar a las hijas, a los esposos, de buscar a los que no estaban. Es herencia poderosa en la que nos guió y nos hizo sobrevivir durante todo el tiempo de la dictadura. Yo tenía 9 años para el golpe, pero tengo muy fresca la memoria y siempre fui un poquito agrandada para la edad que tenía. Entonces, siempre digo, la historia no pasó por el lado de nosotros, sino que nosotros somos parte de la historia, la vivimos del mismo día del día del golpe. Yo recuerdo que éramos pequeños, la mamá se estaba preparando para ir a hablar a la radio a Concepción, porque Altamirano había dicho algo que era como indicio de que podía venir un golpe y a desmentir un poco lo que él había dicho, y justo empieza a funcionar la radio y empiezan los bandos. Me acuerdo muy bien que mi papá se levantó y todos asustados, y lo primero que hicimos fue ir a refugiarnos a la casa de nuestra abuela, que fue como el lugar de refugio. Ahí tuvimos muchos días hasta que yo me acuerdo bien que tú y mi madre viajaron a Santiago a ver a mi abuelo para ver si no podíamos venir, porque entendiendo que toda la familia, mi mamá, que era dirigente de los centros comunales, de madre, mi papá era dirigente de la CUP, pero ya estaba allá en Coronel, entonces era imperante que teníamos que salir de allá, de un lugar donde todo el mundo nos conocía. Tú viniste a Santiago, hablaron con mi abuelo. En eso que volviste, después nos allanaron un largo día, que no me acuerdo qué día exactamente, pero llegó todo lo que podía llegar a la casa. Nosotros éramos niños, estaban mis hermanos, yo. Nos allanaron, trajinaron, abrieron puertas, hasta los calzones los movían, te andaban buscando. Me acuerdo que andabas en la peluquería, eh, y haciendo una vida normal. Y ahí ese día fue que yo creo que mi padre se le desató su diabetes. Por suerte, como él no estaba en Coronel, no lo conocían, porque él estaba acá en Santiago en la CUT. Entonces, ahí lo estuvieron todo el día apuntando. Dejaron la casa hasta hoyo, hicieron en los patios, porque nosotros habíamos estado jugando con los primos, porque igual teníamos internalizado más o menos lo que significaba la dictadura. Ese día largo, tenebroso, que está en la memoria. Me acuerdo que leían hasta tus cartas, todavía eran unas cartas tuyas que las leían
sin respeto, violando todo lo que era propio y era de la familia. Entonces, ese día después terminó tarde, tú llegaste, por suerte no estabas ahí ese día, y así transcurrió el tiempo hasta que empezaron a caer presas la tía, Bruni y tú, y la próxima lógica que seguía era mi mamá, ella con la abuela. Por eso yo digo que somos de mujeres poderosas, las salieron a buscar por todos lados, siguieron desde la comisaría hasta donde llegaron, la abuela con mi mami, y ya mi mamá también, que siempre fue, que no se podía quedar callada, la abuela le ordenó que ella tenía que también venirse a Santiago, porque implicaba que si no iba a tener otra hija detenida. Entonces lo primero que hicieron, nos mandaron a nosotros, a mi papá y a nosotros, los hijos pequeños. Mi hermano tenía 8 años, a Santiago. Nosotros nos vinimos y bueno, y después a los pocos días tuvo que llegar mi mamá, porque ella se quedó buscándote a ti y buscando a la tía. El llegar a Santiago también fue extraño, porque nosotros éramos niños que estábamos acostumbrados a tener una vida de jugar con los primos, de ir a la playa, de ir al bosque. Pasamos a estar presos en la casa de nuestro abuelo, por miedo a que nos venían siguiendo. Nos tenían prohibido hablar, contar cosas. Yo creo que por eso nosotros somos como bien reservados e introvertidos, porque no podíamos decirle a nadie de dónde veníamos. Nos pusieron en el colegio, aquí cerca, unas cuadras de donde nosotros vivimos. Llegamos y era extraño que niños llegaran en octubre a un colegio. Nosotros llegamos a ese colegio sin poder invitar a nadie a la casa, sin poder decir nada. Por suerte nos recibieron bien. Este es un país bastante racista y nosotros, yo en esa época era clarita, por así decirlo, rubiecita, entonces fui bien acogida, pero siempre había un misterio sobre nosotros. No contábamos absolutamente nada. Después, bueno, vino todo el proceso, que ustedes salieron de donde estaban presas, estuvieron en la embajada, mi padre te iba a ver a ti. Entonces, él entraba y salía de la embajada, nunca supe cómo lo hacía. Él no se quiso ir al exilio, mi madre tampoco, nunca se quisieron ir al exilio, y nos quedamos acá en el exilio en la capital. Ustedes se fueron y nosotros nos quedamos. Fueron años duros en el sentido que nos siguieron, la Lina nos siguió hasta la casa. Mi madre tuvo que estar escondida mucho tiempo, porque la buscaban a ella más que a mi papá, porque como ella era tesorera de la Unión Comunal de Centros de Madre, la buscaban a ella porque la acusaron de que se había robado el dinero. Pero mi mamá siempre fue una mujer muy precavida e inteligente, entonces ella hizo entrega de todos los dineros y hizo firmar a las señoras. Entonces ella tenía toda esa documentación. Nosotros teníamos un tío que era militar. Él hasta en esa parte, yo creo que el tío cuidó a su familia, porque mi mamá estuvo escondida en la casa del tío. Él hizo los trámites porque igual amenazaron con que si mi mamá no se entregaba, que la abuela iba a ir detenida. Entonces el tío hizo todos los trámites a través de sus camaradas de armas, de entregar toda la información que tenía mi mamá, y ahí eso quedó stand-by. Pero durante muchos años vinieron a la casa buscando a diferentes personas. Entonces nosotros vivimos siempre en ese constante resguardo y cuidado. Y lo otro, entender que mis dos padres, mi papá, él siguió siendo dirigente porque se fue a la Federación Minera y nunca dejó era un dirigente público, siempre fue un dirigente público, y se siguió haciendo una vida política, una vida pensando en que esto iba a durar poco tiempo y no todo el tiempo que duró. Eran años difíciles porque no había trabajo, no había que comer.
yo siempre le digo a mis hijas y a mis nietos que nosotros nos comimos los papeles y los fierros. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo te comiste los papeles y los fierros? En la casa de mi abuelo había una bodega que estaba llena de cachureo y fierro, y mi mamá con mi hermano sacaba los fierros con una lima para saber qué es lo que era cobre, qué es lo que era bronce, y todas esas cosas se vendían para el día a día. Mi mamá asumió como el rol de la cabeza de la familia nuestra, porque mi papá, como yo decía el día de que nos allanaron, nosotros creemos que ahí le dio su primer coma diabético. Entonces mi papá después quedó como quedó en un sueño permanente porque le costaba reaccionar. Entonces la que paraba al principio la olla era mi mamá, porque no había trabajo, pues mi papá iba a buscar trabajo y no había, pero una cosa como entre divertida y que uno demuestra que Chile cambió, porque la gente, los compañeros eran súper solidarios. Entonces supongamos que aparecían que en una fábrica necesitaban gente para hacer cajones, y iban todos los compañeros, pues entonces ahí entre ellos hacían la fila, a veces los probaban, entonces quedaba uno, quedaba otro, y el que quedaba con trabajo no solo alimentaba a su familia, sino que alimentaba a todos los demás. Si había pan, el pan se repartía. Si en un trabajo había una fiesta, que también es un recuerdo entre bonito y triste. Había un grupo donde estaba el Héctor Cuevas, que trabajaban en una obra, en una casa construyendo por allá por Melipilla. Entonces ahí habían hartos compañeros que trabajaban en esa obra como obreros. Y cuando se levantaron los tijerales, el patrón, por así decirlo, mató un animal, una vaquilla. Y fuimos todos los muertos de hambre, los compañeros que habían. Y ahí nos repartieron la carne, y sabes que nos quedamos dormidos porque estábamos tan hambriados ya, yo creo, de comer solo, como decían, a puro pan, a puro té, que los compañeros hicieron el chanfán, parece que le llaman, chanfaine, con todos los interiores, comimos y nos quedamos todos dormidos, porque estábamos muertos, estábamos todos medio desnutridos. Entonces, y después al final a cada uno de las familias que fuimos, que éramos muchas familias, éramos gente que nos conocíamos de Coronel, gente que conocimos en Santiago, cada uno se llevó su pedacito de carne para la casa. Entonces eso era algo que no se olvida y que está en el recuerdo de lo que vivimos y de la solidaridad que había entre los compañeros. Bueno, así seguimos viviendo, creciendo, estudiando. Mis papás siempre fueron activos en mi casa. Después, cuando ya se calmó un poco la persecución, nosotros fuimos casa de acogida. Tuvimos familias completas. Cuando yo te digo completas, hijos, nietos, abuelos, yo creo que, y todos los compañeros que venían de Coronel arrancando, se quedaban en mi casa, porque en Coronel quedó un mito de que mis papás se habían arrancado para Cuba con la plata que se habían robado. Entonces nadie sabía que nosotros estábamos en Santiago, y por lo tanto los compañeros tuvimos gente escondida meses que nadie sabía. Y por suerte estas casas son grandes, entonces había espacio para tener a los compañeros. Entonces eso también mostraba la solidaridad y el compromiso que existía, y a pesar de todo lo que podía pasar, no había miedo. Mi mamá, ella, como no había trabajo, salió a cocinar a las casas, a cuidar niños, hacía pan. Entonces ella era la que paraba la olla en cierta forma. Mi papá después se enfermó con su diabetes, y mi mamá se puso a trabajar de nana, puertas afuera, pero ella trabajaba de domingo a domingo. Nosotros no la veíamos muy poco. Y ahí yo, cuando tenía 11 años, pasé a ser la dueña de casa y mi mamá la proveedora, y eso implicaba que yo tenía que hacer todas las cosas de la casa. Ella nos enseñó a todos, pero los hombres siempre sacan la vuelta. Entonces mi hermano igual, todos teníamos que hacer. Unos hacían el pan, unos lavaban, otros planchaban, y mi mamá era súper estricta. Entonces si uno no hacía las cosas, después igual nos castigaba. Y aparte de eso teníamos que responder en el colegio, porque algo que siempre ella tuvo en la cabeza era que había que estudiar y no había que dejar los estudios.
Así que aparte de eso teníamos que tener buenas notas y todas las otras cosas. Y mi mamá trabajó durante muchos años, después y lo otro que nosotros formamos, este sentido social de hacer cosas, creamos centros, no es que no eran centros de madre, pero era como similar al centro de madre. Nosotros hicimos una organización social donde juntamos más de 40 mujeres, donde empezamos primero enseñando y aprendiendo nosotros todo lo que tiene que ver con la energía renovable, con las ollas brujas, los secadores, los huertos orgánicos, los hornos estos de barro ecológicos, y juntamos y reunimos muchas mujeres de diferentes ideologías y de diferentes religiones, pero el objetivo que nos reunía era la necesidad de parar la olla, era la necesidad de comer. Trabajamos haciendo arpillera, entonces las señoras trabajaban, bordaban, y yo con una amiga, éramos Lola, chica, vendíamos esa producción que tenían las señoras. Íbamos a las marchas, a los eventos, las manifestaciones. De hecho, cuando vino Superman, el actor, fuimos ahí y quedamos encerrados en el galpón porque llegó el guanaco y todas las cosas. Entonces siempre, en todos los actos, las manifestaciones, nosotros íbamos a vender lo que producían las señoras. También desde Cáritas nos repartían la polenta, la manteca, el chocolate, la galleta, y eso se repartía con todas estas señoras. Y el producto de la venta nosotros entregábamos a cada socia, por así decirlo, a cada compañera, lo que nosotros producíamos. También trabajamos para enseñar más cosas, estuvimos en talleres leterares, participamos en La Morada, en el Mensch, ¿cómo se llama? El de las mujeres, Mensch. Mensch. Estuvimos ahí, salíamos en tiempos que nadie salía, nosotros salíamos a protestar, nos parábamos en el centro, y eso era sin miedo, porque nosotros la primera protesta que tuvimos con mi mamá fue el plebiscito del 78, parece que hizo el sí y el no que hizo Pinocho. Y yo era chica, mi mamá me llevaba al dentista, que era un compañero, Emile Gaña, que era de allá, que había sido dentista de los mineros, y era muy amigo de mi papá, y él nos atendía a nosotros que no teníamos plata para el dentista, pues entonces nos atendía gratis. Y íbamos con mi mamá al centro a la atención médica, y en ese tiempo no se hacía, estaba recién el Paseo Ahumada, y nosotros nos sentábamos y en 5 minutos había un meeting, y volanteábamos y tirábamos cosas, marchamos por la Alameda, los pacos nos dispararon, pero nunca tuvimos como miedo. Entonces, yo soy buena para caminar, pues entonces yo le digo a mi marido, yo soy buena para caminar porque aprendí en la calle, pues marchando, o sea, grandes marchas, grandes caminatas, grandes arrancadas que tuvimos, y era porque siempre estábamos ahí, pues entonces toda esta organización que teníamos, el de ir a participar en La Morada, en el mes, era porque sentíamos que pertenecíamos a algo, y que de alguna manera teníamos que cambiar lo que había. Y a esta señora nosotros le hacíamos educación política, o sea, no era solamente venir a abordar y nada de eso, pues. Y era impresionante porque, como digo, habían señoras evangélicas, y al principio nos abrían los ojos grandes, pero igual ellas veían que nosotros nos preocupábamos, y por supuesto que mi mamá siempre estaba ahí, era la dirigente principal. Nosotros éramos, con mi amiga, que éramos las más jóvenes, éramos como las que salíamos a vender, las vendedoras de estas cosas. Después, bueno, yo entré a estudiar pedagogía. Mi papá siempre decía, bueno, él decía, pero ¿cómo van a estudiar si no hay plata? Y mi mamá decía, no, tienen que estudiar. Entonces mi hermano mayor no quiso seguir estudiando porque se enamoró, y mi mamá le lloraba para que estudiara. Y él también trabajó de bien chico porque no había para comer, pues había que salir a buscar para comer. Y así y todo, entramos a estudiar en la universidad. Mi hermano, yo estudiaba pedagogía, mi hermano estudiaba ingeniería,
y la mamá sacaba la cresta para que nosotros nos faltara nada. Y el papá, como ya se empezó a enfermar, él quedó siendo, hubo cambios de roles. El papá pasó a ser como la mamá y la mamá el papá. O sea, porque aquí en Chile el proveedor siempre fue el hombre, entonces acá en mi casa se dio al revés, que mi madre pasó a ser la proveedora principal. Pero mi papá, a pesar de todo, él se enfermó, le cortaron un pie, fue duro, pero igual el viejo nunca dejó de ser militante y amar su partido. Y él fundó aquí la asociación de pensionados que hasta que existía tenía el nombre de él, con su pierna menos y su muleta. Él salió a juntar socios y la fundó. También vendía el diario del pensionado allá en un local donde los pensionados se pagaban su pensión. Así que ahí igual juntaba sus monedas con lo que él hacía, pero la principal proveedora era mi mamá. Después yo me casé hoy en día para la gente dicen que joven, porque yo tenía 21 años cuando me casé. Ellos se fueron a Argentina a dejar a mi hermano, que se tuvo que ir al exilio. Mi papá no me quería dejar, porque yo soy la única mujer y la niña de los ojos de mi padre y de mi madre, entonces no se atrevían a dejarme, y yo, como dije, no, me caso y me quedo acá. Entonces me casé mientras mi hermano andaba escondido. Lo andaban buscando, entonces fue un casamiento bien de acuerdo a la clandestinidad, con poca gente, pero igual bien celebrado. Yo llevo 39 años casada con la misma persona, y justo me tocó que yo me casé con un expreso político. Yo lo conocí en la parroquia, yo siendo muy atea, lo conocí en la parroquia, pero no en misa, sino que él dirigía un comité de derechos humanos. Y ahí nos conocimos y ahí empezamos, vino el terremoto, nosotros hicimos organización social acá con la gente, ayuda. Hicimos el otro día, nos estábamos acordando que hicimos un gran acto para recaudar fondos para la gente que se terremoteó aquí. En mi sector son barrios viejos, las casas eran de adobe, se cayó mucha casa. Hicimos un evento grande, pero vino el conjunto Napalé y terminamos cantando el pueblo unido, no, el discurso de Allende, porque ya lo habíamos musicalizado, y de la parroquia nos expulsaron. Tuvimos que salir de la parroquia, especialmente mi marido, porque el cura dijo que era el diablo, así que salimos, pero igual siempre seguimos haciendo organización, militando, y haciendo vida de familia, pues creyendo en la familia. Para mí igual fue duro, porque el estar casado con una persona que fue torturada es difícil. Mis primeros años de matrimonio fueron complejos, pero no porque él fuera una mala persona, sino que por lo que implicaba los temores nocturnos, las inseguridades, de repente las reacciones violentas, no conmigo, sino que con el mundo, porque igual cuando él cayó preso todavía en esa época tenía 19 años, era menor de edad, y yo creo y siento que también esos traumas de él se transmitieron a mi hija mayor, porque también ella fue difícil criarla con mucho miedo, igual que su papá, y problemas de salud mental, acostado. Yo también yo vengo de mujeres poderosas, entonces yo también asumí el rol de ser yo la cabeza de mi familia. Y eso lo asumí porque siempre lo vi. O sea, yo vi mi abuela, vi a mi mamá. Entonces yo no me casé con él para que me mantuviera ni nada de eso. Yo me casé por un compromiso político con mi esposo. Yo tuve muchos novios, muchos pololos, pero nunca me interesó. De hecho, yo no me quería casar. O sea, no estaba en mis planes casarme, sí ser madre, porque creí que uno podía ser mamá sin tener esposo.
Entonces yo me casé con él porque yo elegí casarme con él. Y lo que implicaba, y como les digo, fue traumático. Muchas veces quise tirar la esponja, pero yo creo en el compromiso y en todo tipo de compromiso, el compromiso social, el compromiso político, de pareja, de madre. Y yo creo que eso ha hecho que nosotros igual sigamos juntos, pues, a pesar de todo. Y estuvimos en algún momento en terapia, pero como yo decía, es difícil, a la gente le cuesta sacar ese dolor, ese trauma que tiene dentro, y eso complejiza tu vida, pues, o sea, porque dicen, no, pero ¿por qué siguen hablando? ¿Por qué se siguen recordando? Pero el daño no es solamente al que torturaron en ese momento, o al que vejaron en ese momento, sino que esa persona igual lo transmite a todo su círculo. O sea, el Humberto, de hecho, su familia lo dejó de invitar a todas partes porque él dejaba la escoba cuando se juntaba, porque su pasión es la política. Entonces se ponían a hablar y quedaba la escoba. Yo me convertí en una persona más introvertida. eh, yo no soy de amigos, no soy, porque como yo decía al principio, la dictadura me obligó a crecer como una niña encerrada que no podía hablar. Después me caso con un hombre que fue torturado, y también para mantener la relación igual nosotros nos encerramos en nuestro círculo, porque salir con el Humberto era igual complejo, porque él se ponía a discutir y después nos terminaba poco menos echando de los lugares donde íbamos. Pero yo creo en la resiliencia, creo que uno no tiene que olvidar lo que pasó, es súper importante tener una memoria. Nosotros nos conocimos, yo te digo, en los derechos humanos, pero salimos a la calle, marchamos, militamos juntos, creamos centros culturales, aquí tuvimos, o sea, porque a él le gusta el arte, entonces tuvimos centros culturales, después centros deportivos. Y por eso digo que la historia, nosotros somos parte de la historia, pues construimos lo que somos y construimos lo que somos como familia, con los hijos que tenemos. Yo creo que del rol que cada uno tiene ha contribuido a hacer un mundo mejor. Y eso es lo que nos mantiene vivos, eso es lo que nos mantiene juntos. Nosotros nos acordamos de todo lo que nos pasa, o sea, no hemos puesto un velo, porque hay gente que se olvidó de lo que le pasó, para seguir sobreviviendo. Yo creo que vivimos mucho, yo viví mucho de muy chica. Siempre me preguntan, yo disfruté mi vida en el colegio, o sea, a ir a las fiestas y todo eso. Yo tenía cuánto, de los 12 a los 16 años, yo ya, y después para allá fui una adulta, porque la vida me obligó a ser adulta, la dictadura nos obligó a ser adulta. Eh, Creo que nosotros ayudamos a votar al dictador, porque no nos quedamos en la casa, sino que salimos a la calle. Y eso es importante, pues entonces igual, pero ese es un legado, sigo insistiendo, de las mujeres. Yo siempre digo, yo vengo de una raza de mujeres poderosas que construyeron la historia, y desde mi abuela, mi bisabuela y más atrás, siempre nosotras hemos asumido ese rol de construir la familia, de cuidar la familia. O sea, yo miro a mis tías, a mis primas, no hay ninguna de nosotros que sea mantenida, pues. Entonces, somos todas las que la llevamos, por así decirlo. Y eso creo que viene desde nuestros ancestros, más antiguos, más allá. Y me siento orgullosa de todo lo que vivimos. Todavía soy capaz de... Yo en mi trabajo tengo un liderazgo, pero yo no hablo de política partidaria, pero cuando sí educo, y cuando alguien dice algo que no es, de alguna manera le hago saber que está equivocado, y creo que esa otra persona me escucha y me respeta y acepta de alguna manera lo que he dicho, porque lo digo con respeto, lo digo con conocimiento de causa. Y,
y lo que conversamos con mi marido, nosotros donde vamos, sin querer, saben lo que somos, porque como persona no hemos dejado de ser lo que somos. Y eso es bueno, y cuando miro a mis hijas, a pesar de que ellas no es eso que nosotros las criamos en marcha, mis hijas se acuerdan que vivíamos arrancando del guanaco, de las bombas, cuando nosotros fuimos a todas las romerías ahí por haber, desde el inicio de la dictadura. Pero mi hija tiene la memoria de eso, que siempre arrancábamos, que quedábamos encerrados en el cementerio, que quedábamos encerrados en un supermercado. Y ellas nunca le hablamos de política, sino que la vivimos. Ellas son personas, son buenas personas y también creen en un mundo mejor, más justo, y se dan cuenta de la injusticia. Entonces yo creo que ahí está la pega, po. Ahí es donde hemos transformado el mundo. Y uno hasta el último de sus días tiene que seguir haciendo lo que le toca hacer. Y por eso yo no me da vergüenza contar mi historia, porque es una forma de educar y de dejar un registro. Y agradecer a mi mamá, Rosa Pinto, a mi abuela Juana Luna, que me criaron y me hicieron lo que soy. Me hicieron lo que soy y ser esta mujer que ya tiene 61 años, que es abuela, que es esposa, que es trabajadora, que es sobrina. Y creo que ese es el tipo de mujer que tenemos que tener en Chile, mujeres resilientes, que saquen adelante. Y nosotros tenemos que hacerlo valorar. No somos iguales, somos todos iguales, así que eso. Gracias, Rosana. Ya.